Muy bien, pues daros la bienvenida a todos y tener la oportunidad de abrir la palabra del Señor, de leerla, pues siempre nos es un privilegio. Pero también abrir la palabra del Señor y leerla nos trae también una responsabilidad bastante grande. Decimos que en la palabra del Señor vemos pues su voluntad, vemos lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, pero también en la palabra del Señor, en el momento que la abrimos, pues viene a ser un espejo donde nos vemos reflejados y donde estamos también viendo cuáles son nuestras vidas reales. En esta mañana quisiera compartir con vosotros un pasaje que se encuentra en el libro de los Colosenses y en el capítulo 3, y vamos a leer solamente los 4 primeros versículos de este capítulo. Colosenses capítulo 3, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Leemos la palabra, nos deleitamos en ella y muchas veces decimos, como es este caso, que es un pasaje glorioso, que es un pasaje maravilloso en cuanto al contenido, en cuanto a la belleza, pero estamos delante de un pasaje que viene a ser una exhortación que Pablo está llevando a los hermanos de Colosas por unos motivos muy concretos y por lo tanto nosotros ahora cuando leemos también esta palabra y nos parece tan maravillosa, tan bella, tan profunda, pues no tenemos que o no podemos decir que no nos está hablando ni mucho menos más también a nosotros. También estamos nosotros siendo exhortados por medio de este escrito del apóstol. Y esta exhortación que Pablo está llevando a la iglesia de Colosas es hacia alguna cosa, hacia algo muy concreto. La exhortación es a buscar las cosas de arriba, a buscar las cosas de arriba. Y es el punto culminante de todo lo que ha sido una sección de la carta que Pablo ha escrito y que ha venido tratando sobre todo acerca de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de falsos profetas que estaban llevando la palabra también y una serie de enseñanzas adulteradas por completo de la palabra a los propios hermanos de Colosas. Y no solamente estos 4 versículos están en un sitio estratégico, porque estos versículos del capítulo 3 están mirando de lo que se ha estado hablando con anterioridad en el capítulo 2, sobre esas falsas enseñanzas. Pero también, como digo, está en un sitio estratégico porque mira también hacia adelante, más adelante de lo que son estos versículos que hemos leído. Mira prácticamente hasta lo que es casi el final del propio capítulo 4, porque viene a decir el apóstol que también la fuente y síntesis de los deberes que constituye la sección de esta carta está resumido en estos 4 versículos. Hermanos, para los que hemos resucitado con Cristo, ser consecuentes con su resurrección significa mucho. Mirad lo que dice la primera de estas frases: si pues habéis resucitado con Cristo. Y como digo, ser consecuentes con su resurrección significa no solamente creer en la resurrección del Señor Jesús. Esta misma semana vamos a estar con muchísimas manifestaciones en nuestras calles, mucha euforia,
mucho seguimiento, muchísimas multitudes que de una manera en gran parte cultural, en otra parte religiosa, pero también mostrando y aceptando un hecho histórico que es la muerte del Señor Jesús. La muerte y su resurrección. Pero los que hemos resucitado con Cristo, ser consecuentes con la resurrección del Señor Jesús no es solamente aceptar de una manera histórica lo que es este acontecimiento, sino significa vivir en conformidad con ella. Y ahí es donde apunta precisamente la exhortación Pablo a los hermanos de Colosas y donde apunta la exhortación de Pablo, espero también en esta mañana, en la vida de cada uno de nosotros. Vivir en conformidad con la resurrección de Cristo. Mirad, el capítulo 3 comienza con frases que miran, como digo, bastante, echan el ojo bastante a determinados versículos del capítulo anterior. Pero el capítulo 3 lo que viene es a enfatizar sobre todo, a enfatizar lo que ya en el capítulo 2 Pablo estaba diciendo y estaba exhortando a los hermanos de Colosas. Mirad, en el capítulo 2, en el versículo 12, dice así: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Evidentemente, el tema de nuestra resurrección con Cristo, lo que estamos leyendo en este versículo 1, pues nos damos cuenta que está enfatizando y que tiene mucho que ver, por ejemplo, con ese versículo 12. El apóstol en ese versículo está contemplando la gloria de la obra y está contemplando la propia persona de Jesucristo. Eso es precisamente la enseñanza que está apuntando toda la epístola. Es decir, que aquí en estos versículos que estamos leyendo está resumiendo, está sintetizando lo que viene a ser la enseñanza en sí de la epístola. Pero al mismo tiempo está también animando a los creyentes en cuanto a su fe puesta en el Señor Jesús. Por lo tanto, es una exhortación, pero una exhortación para que nos veamos y una exhortación no para que nos veamos y nos hundamos en la miseria, sino es una exhortación que apunta al amor de Dios, que apunta al Señor Jesucristo, que apunta a nuestra verdadera identidad. Y ahora, después de ese versículo 12, otra vez en el capítulo 3 que hemos leído, vuelve otra vez al mismo tema, pero ahora con la finalidad de hablarnos acerca de nuestras actitudes y de nuestras acciones que deben gobernar en nuestra vida. Es decir, mirad qué importancia tiene esto que Pablo está exhortando a los hermanos de Colosas, que le está hablando de dónde tiene que estar fijada la vista, de dónde tienen que estar o a qué tienen que estar sometidos, a qué tienen que estar sujetos, sino que al mismo tiempo está diciendo, esto es importante para poner luego esa identidad vuestra, esa nueva situación en Cristo, la pongáis en la práctica diaria de vuestra vida, en vuestras acciones y en vuestra propia vivencia. Así que en la enseñanza está dejando atrás la preocupación por lo que debemos de creer y empieza a partir de ahora también a preocuparse, a exponer por lo que realmente debemos de creer. Y se preocupa ahora por cómo debemos de vivir. Había en los tiempos de Pablo, precisamente la religiosidad o las religiones que había no solamente en Colosas, sino prácticamente en todos los lugares de este tiempo, pues estaban hablando de personas o de religiones que poco o prácticamente casi nada venían a decir acerca de la necesidad de tener una vida moral correcta delante de Dios. Mirad, habían incluso muchos que se dirigían, que ofrecían sus holocaustos, que se rendían delante del altar de sus dioses, que depositaban allí la ofrenda en el altar. ¿Y sabéis lo que hacían una vez que hacían esto? Volvían otra vez al pecado.
Lo que una persona creía no tenía por qué tener ningún tipo de relación directa con su comportamiento. Y teóricamente esto nos llama la atención, ¿verdad? ¡Oh! ¿Cómo puede ser eso, no? Pues sí, nadie, tan siquiera nadie en aquella sociedad lo iba a juzgar por su conducta. Con lo cual, como ni tan siquiera la sociedad le iba a poner el más mero impedimento, pues no ocurría nada. Eran personas religiosas, eran personas que ponían su ofrenda delante del altar, pero luego otra cosa distinta era su día a día. Pero, hermanos, la fe cristiana introduce un concepto nuevo en medio de esta sociedad pagana. El instrumento o el concepto que integra es que lo que creemos tiene una estrecha relación con nuestro comportamiento diario. Es decir, no podemos estar, por un lado, comportándonos delante de Dios de una manera, estando dispuestos a ofrecerle holocaustos, ofrendas, compromisos, pero luego en nuestro día a día no tiene absolutamente nada que ver con esa actitud que habíamos tenido delante de Dios. La frase que dice, si habéis resucitado con Cristo, es una frase que está muy unida a explicar también otro versículo del capítulo 2, el versículo 20, que dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Ese sí, entre otras razones, que viene tanto en el versículo 20 como al principio del todo del capítulo 3, no es un sí que venga a indicar o venga a expresar duda, sino que podríamos decir que ese sí hace referencia más bien a un por cuanto, a un puesto que. Leeríamos entonces, puesto que si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a precepto? Y de la misma manera, en el versículo 1 de este capítulo 3 diríamos lo mismo, puesto que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Pablo acaba de decirnos cómo no se debe de vivir y sobre todo indicando lo que estaba ocurriendo en Colosas y en la iglesia de Colosas, en cuanto a los formalismos, en cuanto a los misticismos que podía haber alrededor de toda esta vida diaria. Y a nosotros en el día de hoy nos viene a decir también la palabra que no vamos a alcanzar la santidad de vida siguiendo las pautas de falsos maestros. Y ahora, en el versículo 1, nos dice precisamente cómo debe de ser nuestra vida. Es decir, ahora Pablo va a exponer de una manera práctica cómo debe de ser la vida de aquel que ha resucitado con Cristo. Y mirad si es práctico Pablo, de que ese día se levantaría, cuando estuvo escribiendo esta epístola a los colosenses, y se levantaría pues muy claro lo que es blanco y lo que es negro, pero nada de colores por medio. Y solamente da esas opciones, dos opciones, porque para Pablo solamente o se está en Cristo como nueva criatura o se está aún en el pecado, fuera de Cristo, sin Dios, sin esperanza. Como relata Mateo, o se es oveja o se es cabrito, pero las dos cosas no pueden ser. No hay medias tintas, no hay medias tintas. Solo dos clases de personas, las que han nacido solo una vez y las que, dando gracias a Dios, nos ha hecho también que volvamos otra vez a poder nacer, en este caso engendrados por el Espíritu Santo. Es decir, las que siguen viviendo, las personas que siguen viviendo a sus propios apetitos humanos, las que habiendo creído en la revelación de Dios en el Evangelio, han renunciado a los criterios mundanos, han muerto con Cristo y han resucitado con Él a una nueva vida. Y de la misma manera, Pablo, de la misma forma que está diciendo que hay solamente dos tipos de personas, también Pablo viene a decir que hay solamente dos tipos de maneras de vivir. Tampoco hay medias tintas.
Y dice que estos dos estilos de vida son, uno, el carnal, el mundano, donde lo que brota es precisamente nuestros propios deseos, lo que brota son los pensamientos del ser humano que está totalmente alejado de Dios. Y ojo, porque en el contexto también lo vemos, en esta exhortación, porque un estilo de vida, el mundano, el carnal, que incluso nos puede llegar a engañar a nosotros mismos, porque puede llegar a tener incluso hasta un buen aspecto este estilo de vida, pero se va a caracterizar abiertamente con manifestaciones carnales que nunca van a agradar a Dios. La otra manera de vivir es la que brota de la nueva vida en Cristo, es decir, fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y en qué se caracteriza? Se caracteriza por aquellas virtudes que vemos en el propio Señor Jesucristo. Así que los colosenses mismos estaban en peligro de ser personas que habían resucitado junto a Cristo, que sin embargo estaban viviendo según los preceptos carnales. Y ojo, creo que Pablo nos dice, no vayáis a tener puesta la vista solamente en los colosenses. Miraros cada uno de vosotros también, miraros cada uno de vosotros, examinaros cada uno de vosotros. Y por ese motivo, Pablo tiene que dedicar estos textos de exhortación a una vivencia consecuente. La persona resucitada con Cristo ha entrado en una forma radicalmente nueva de vida. No puede seguir viviendo como vivía antes. Y de la misma forma, hoy en día andamos en medio de estos mismos peligros. No hay peligros distintos, los mismos peligros pero con distintos nombres. Nosotros, habiendo resucitado con Cristo, en vez de vivir conforme a la dinámica de la vida de resurrección, también nos sometemos a los deseos de una sociedad perdida y de una falsa espiritualidad. Necesitamos urgentemente la visión que Pablo transmite en estos versículos, porque, hermanos, por muy cristianos que seamos todos nosotros, no somos inmunes ni a la atracción de lo temporal, ni tampoco a la atracción de lo material. No somos inmunes. Así que necesitamos estar buscando de continuo las cosas que pertenecen al reino de Dios y su justicia. Pero mirar, porque debemos de vivir, como decimos, vidas consecuentes con nuestra nueva posición con Cristo. Pero ¿qué significa esto en la práctica? Y yo creo que aquí Pablo, cuando nos hacemos esta pregunta, nos hace en estos versículos un auténtico manual de cómo debe ser la vida práctica nuestra. Y contesta Pablo de dos maneras. Pablo nos invita a tomar, en primer lugar, conciencia de nuestra nueva posición en Cristo. Algo que tendríamos que ver o que teníamos que asumir desde el primer momento, algo que tendríamos que tener asumido, pero que en la práctica parece ser que no, que se diluye. Tomar conciencia de nuestra nueva posición en Cristo, de ser conscientes de la diferencia que nos separa ahora de lo que éramos antes. Porque sin este cambio de actitud y sin la adecuada comprensión de nuestro nuevo estado, nunca nos daremos cuenta de la importancia de la nueva manera de vivir que debemos de llevar en consecuencia. Hermanos, lo que hacemos fluye de lo que somos. Lo que hacemos fluye de lo que somos. Y el tener una comprensión adecuada de lo que hemos sido hechos en Cristo es algo que debe de anteceder al comportamiento adecuado que debemos de tener como ciudadanos del reino de los cielos, como ciudadanos del reino de la luz. Si no entendemos bien que hemos sido trasladados del dominio de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, vamos a estar en peligro de continuar precisamente viviendo como si siguiéramos perteneciendo a las tinieblas.
Pero también Pablo entra en los detalles prácticos que vienen también muy descritos en los versículos siguientes al 4. De cómo debe ser nuestra vivencia diaria, qué cosas debemos de dejar atrás, y dice las cosas que hay que dejar atrás. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Pero al mismo tiempo, también Pablo detalla de una manera práctica las cosas que debemos de asumir. Y dice: debéis de revestiros del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que, hermanos, Pablo, antes de dar toda esta lista, vuelve otra vez y nos está diciendo la necesidad de tener un cambio, una nueva actitud. Antes de transformar nuestra vivencia, nuestra vida, antes de ir transformando nuestro día a día, el Espíritu Santo transforma nuestra mente. Nuestra conducta va a ir acorde precisamente a cómo pensemos. Y estos versículos sencillamente lo que están haciendo es involucrando a cada uno de nosotros a tener una nueva mentalidad, nuevas prioridades, nuevas aspiraciones, metas nuevas y una perspectiva de vida distinta. Pero no porque yo lo he logrado, o yo lo he conseguido, o yo he encontrado esta solución, sino porque sabemos que el Señor es el que está trabajando en nuestras vidas y en nuestros corazones, aún incluso en medio de nuestras propias necesidades. Así que Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, que nos encontramos dos oraciones fundamentales que hace Pablo por los efesios. En la primera de ellas, en el primer capítulo, está Pablo orando precisamente para que los efesios, para los hermanos de allí, puedan encontrar las verdades del Evangelio, se afiancen en primer lugar en las verdades del Evangelio. Y 2 capítulos más tarde, en el capítulo 3, pues la oración de Pablo está dirigida a pedir precisamente por el día a día, por su vivencia en amor, que vivan en amor. Pero en primer lugar está pidiendo que realmente el Espíritu de Dios cambie sus conciencias, que sean conscientes de cuál es su situación delante de Cristo. Así que la nueva mentalidad que debemos de adquirir se centra no en cualquier lugar, se centra en las cosas de arriba, las cosas que pertenecen al reino de Dios. Y hay 2 verbos muy importantes que enfatizan todavía más, que dan aún más fuerza precisamente en esta exhortación a las cosas, para que estemos centrados en las cosas de arriba. El primer verbo que encontramos ahí es el verbo buscad. Las cosas de arriba, buscad.
Y luego, en las cosas de arriba, nos dice también, aquí en la Reina Valera nos dice, poned la mira en las cosas de arriba, pero está también indicando en cuanto al aspecto de, en las cosas de arriba también pensad. Es decir, buscad y pensar. ¿Cuáles son las cosas de arriba cuando Pablo dice esto? Aquí tenemos muchas veces una actitud muy nuestra, que es cuando incluso nos exhortan, nos llaman la atención, efectivamente nuestros ojos miran para arriba, pero muchas veces nos falta poco menos que, aparte de mirar para arriba nuestros ojos, que también silbemos, porque parece que es la postura que estamos teniendo, como que a mí no me viene, esa exhortación no es para mí. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Mirar, Pablo empieza esta frase en contraste precisamente con lo que viene en el versículo 2, donde pone las cosas de la tierra. Y está pensando precisamente en las cosas entonces del cielo. Las cosas de arriba, está pensando en las cosas del cielo. Está pensando en la morada de Dios. Está pensando en buscar a Dios mismo. Es tenerle a Él como nuestro primer amor y la meta suprema de nuestra vida. Eso es estar buscando en las cosas de arriba. Estar buscando en las cosas de arriba es amarle. Amarle con todo nuestro corazón, amarle con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Nos encanta leer los salmos, y a mí me encanta porque viene a exteriorizar siempre lo que hay en el corazón del salmista, ¿no? Y cuál es su deseo, aun viéndose incapacitado de alguna manera de poder expresar y de poder hacer todo lo que realmente quisiera. Y dice, por ejemplo, unos versículos del Salmo 73, no hace falta que lo busquéis, os lo digo, en el versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice el salmista, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón y mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es adquirir precisamente, mirar, buscar en las cosas de arriba, es adquirir la mentalidad del salmista, la que expresa el salmista. Recordamos también que el Señor Jesús ha subido, como nos encontramos en Lucas, como nos encontramos en el Evangelio, nos encontramos en el libro de los Hechos. El Señor Jesús ha subido arriba al cielo. Por tanto, buscar las cosas de arriba es buscar las cosas de Cristo. Buscar las cosas de arriba es reconocer su señorío y nuestra necesidad de estar sometidos a Él. Es establecer cuáles son nuestras prioridades en la vida y darle a Él todo lo mejor que tenemos, darlo con excelencia. Recordar que toda esta epístola está centrada la atención en Cristo Jesús. Buscar las cosas de arriba es estar centrado en Él como fuente de nuestra vida, como autor de nuestra salvación, aquel en el que se encuentran todos los recursos precisamente para nuestra santificación. Hermanos, Él es nuestra vida y eso es buscad en las cosas de arriba. Buscar en las cosas de arriba es buscar su reino. Buscar las cosas de arriba es desear su llegada en plenitud. Es recordar que nuestra ciudadanía no está en cualquier sitio, sino que está en los cielos, de donde también ansiosamente estamos esperando a un Salvador, el Señor Jesucristo. El estar mirando y buscando las cosas de arriba es no acumular tesoros en la tierra, donde ya sabemos que la polilla y el orín corrompen y donde el ladrón la puede robar. Buscar las cosas de arriba es reconocer eso, que nuestra herencia está guardada para nosotros en los cielos. Pero no solo es buscar el reino de Dios, sino buscar también su justicia, aspirar a ser como Cristo, a transformar nuestra imagen a su imagen y reflejar su carácter justo,
amar como Él amó, andar como Él anduvo, vivir diariamente comportándonos en este mundo como lo que realmente somos. Hijos de Dios, esa es nuestra identidad. Ciudadanos del cielo, esa es nuestra identidad. Y embajadores de Cristo aquí abajo. Esa es nuestra identidad. Pero buscar las cosas de arriba es buscar los dones del Espíritu, es buscar las prioridades de Cristo y no las prioridades nuestras. Y es desear precisamente las virtudes que el apóstol ha estado nombrando cuando hemos llegado a las implicaciones prácticas de la enseñanza de este capítulo. Tierna compasión, bondad, humildad. Ha hablado de mansedumbre, ha hablado de paciencia, de perdón, de paz, de gratitud y sobre todo amor. Así que la dinámica de la vida cristiana, y era lo que Pablo estaba exhortando a los colosenses, no era una larga lista de reglas y una larga lista de prohibiciones, sino el ejemplo de Cristo, la comunión y la capacitación del Espíritu Santo. Las promesas de la palabra es la visión de gloria. Así que nuestra búsqueda, como nos damos cuenta y estamos leyendo, tiene muchas facetas. Lo que más interesa es algo que hemos estado diciendo mucho durante esta mañana, examinarnos a ver si estas cosas precisamente constituyen verdaderamente nuestra meta o si seguimos aferrados a una visión totalmente mundana de la vida. La última frase del versículo 1 de este capítulo 3 dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está diciendo? Está narrando la importancia de la ascensión como hecho histórico, pero algo muy importante. Este hecho histórico, ¿qué es lo que puede afectar o puede significar para nosotros en nuestro día a día? ¿Significa algo? Que Cristo ha ascendido y está sentado en la presencia del Padre, a la diestra del Padre. ¿Y por qué, por lo tanto, es importante que mencione precisamente aquí, en medio de esta exhortación, este recordatorio de que Él está sentado a la diestra de Dios? Pues mirar, muy sencillo, porque ya estamos terminando. 3 cosas muy sencillas, el por qué. El primero, porque todos los valores que debemos de buscar se centran en el Cristo glorificado. Segundo, porque Él es quien tiene toda la autoridad para derramar sobre nosotros cualquier gracia necesaria. Y una cosa muy importante, nuestra búsqueda, hermanos, nuestra búsqueda de las cosas de arriba no es una búsqueda que se encuentre en soledad, que la buscamos nosotros solo, el que pueda, no, sino que nos dice que se goza de la constante colaboración de nuestro Salvador y sumo sacerdote. Hasta para eso el Señor tiene que estar ayudándonos, hasta para buscar las cosas de arriba. Y tercero Pablo nos dice: habéis subido desde el sepulcro hasta la nueva vida en Cristo. Pues ahora nuestra nueva posición en Cristo significa no solo que estamos resucitados con Él, sino que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. De esa manera también se lo tuvo que decir a los hermanos que se reunían en Éfeso. Terminamos los 2 verbos, resumiendo todo lo que hemos dicho y lo que se ha centrado este versículo 1. 2 verbos que tienen bastante fuerza. El primero, buscad. Mirad cómo está escrito ese buscad. Está continuamente buscando, significa, es decir, perseverando. Somos llamados a perseverar siempre en la búsqueda de las cosas de arriba. No podemos en ningún momento de olvidarnos de eso. Perseverancia, constante búsqueda. Siempre hay nuevos tesoros que descubrir, hermanos. Siempre hay nuevos tesoros que descubrir. Y ahora que veo a un hermano que está hoy aquí con nosotros, nos lo machaca mucho esto, ¿verdad? A través de las redes sociales. Lo mejor, ¿no? Lo mejor.
está siempre por venir. Seguir buscando, buscar de las cosas de arriba, donde solamente puede haber bendición de parte de Dios. Mirad si es importante que Jesús contaba parábolas acerca de cómo debemos de buscar. ¿Os acordáis de la parábola de la perla, ¿no? Que tenía gran valor. Y no solamente esto, sino que también el Señor Jesús exhortaba a buscar en el reino de Dios. Así que aquello que estamos buscando en la vida, si lo buscamos mucho, con mucho ahínco, es porque realmente ese debe ser nuestro tesoro. Y ya sabéis que donde está nuestro tesoro, ¿sabéis lo que hay allí? Allí está también nuestro corazón. Poned la mira, decía el versículo 2, que es enfatizar todo lo que hemos estado diciendo. Es la idea de determinar nuestra meta, de no desviar nunca de ella nuestra mirada. No dejar de caer en la distracción o la tentación, sino dando lugar a lo que es realmente prioritario. Las cosas de la tierra nos llaman la atención, pero no debemos de permitir que nos desvíen del auténtico camino, del camino verdadero. Tenemos el ejemplo, y nos acordamos cuando decimos esto, del pasaje de la esposa de Lot. Cuando la esposa de Lot, ellos son liberados, ¿no?, de Sodoma y de Gomorra, y van de camino a la libertad, ¿no?, a ser liberados en el camino. Y la esposa de Lot en un momento determinado mira para atrás. Y ya sabemos lo que ocurre, ¿no? Nos dice el texto, se convierte en estatua de sal. Poner la mira es algo bastante comprometido. Poner la mira en las cosas de arriba es un compromiso muy grande. Así que yo creo que hoy, en esta mañana también, con este texto, el Señor nos está llamando también a un compromiso. Es más, incluso hasta una elección, como vamos a ver ahora. Pero un compromiso, porque poner la mira nos pone en ese compromiso de tener que escoger entre las cosas de arriba y las de la tierra. No podemos tener dos metas distintas. Lo carnal y lo espiritual son totalmente incompatibles. Así que el apóstol está exhortando a que tenemos que elegir. Termino con 2 versículos que se encuentran en el libro de Josué, ya prácticamente al final del libro de Josué, en el último capítulo, cuando Dios está recordando prácticamente todo lo que ha hecho, se le está recordando al pueblo todo lo que ha hecho Dios en su vida, desde que los rescata de Egipto, los libera de Egipto, durante todo el tiempo que está en el desierto, en el caminar, todo el tiempo que llega hasta que llega a las puertas de la tierra prometida y hasta incluso cuando entra dentro de la tierra prometida. Le está recordando todo eso, se le está recordando al pueblo de Israel y dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, ¿dónde están nuestros corazones? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿En qué lugar está nuestro corazón? ¿Qué es lo que queremos realmente de nuestra vida? ¿Dónde buscaremos? ¿En las cosas de Dios? ¿O nuestra búsqueda, porque nos da más seguridad, está en lo material de la tierra? Aun incluso si creemos que estamos comprometidos con las cosas de arriba, en esta mañana, todos los que nos encontramos aquí, esta exhortación de Pablo no nos va a ninguno de nosotros a sobrar, nos va a venir bien. Las cosas de la tierra nos afectan, nos rodean, nos presionan constantemente, llegan incluso a pedir nuestra atención y lo que hacen es distraernos de lo principal. Día a día tenemos que renovar nuestra búsqueda de las cosas de arriba. Si pues
habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Que el Señor en esta mañana nos bendiga. Amén.